Muy buenos días, es martes 6 de septiembre, estamos en Cara a Cara. Hoy, como todos los martes, nos acompaña el doctor Jorge Rocha. Jorge, muy buenos días, gracias por estar aquí. Enrique, muy buenos días y buenos días a la gente que nos escucha. Jorge, bueno, nos fuimos a dormir ayer con la noticia de que Hillary Clinton nos cerró la puerta, es decir, que Hillary no va a venir a México, al menos en estos 2 meses que quedan de campaña en Estados Unidos. ¿Cómo interpretas el no de Hillary y si crees que esto puede afectar la relación bilateral en caso de que Hillary Clinton gane la presidencia en noviembre? Mira, yo creo que, era como muy obvio que no iba a venir después, digamos, del desaguisado. Incluso creo que para ella electoralmente es mejor no venir en este momento. Yo creo que evidentemente si es la presidenta electa de Estados Unidos sí va a tener una visita, incluso probablemente como presidenta electa, ya en otro plan, por supuesto. Sin duda, obviamente. Es una diplomática. Exacto. Hillary, sí, no lo va a tomar así. Por supuesto que sí va a afectar que la relación con Peña Nieto sea, digamos, no de cordialidad, sino de digamos, en los términos como muy protocolarios, seguramente, porque además pues hay muchos temas que seguramente México y Estados Unidos van a seguir tratando. Entonces yo lo veo más como una lógica electoral. Era muy evidente que no iba a venir, pero fíjate que a mí lo que más me preocupa hacia el futuro de estos últimos eventos, tanto del informe como de la visita de Donald Trump, es por un lado que si ya veíamos una fragilidad política del presidente muy grande, pues ahora esa pues se incrementa. Habrá que ver cómo salen las encuestas que regularmente van a estarse elaborando posiblemente para diciembre de este año, noviembre, diciembre, pero seguramente vamos a ver a un presidente todavía con menores posibilidades de, digamos, de moverse políticamente, cosa que por supuesto a ningún país le conviene. A nadie nos conviene que haya un presidente con tal debilidad. Y la otra es esto que ha estado saliendo en los trascendidos de prensa escrita, de que tenemos también un gabinete ya fracturado, ¿no? Y que por supuesto eso también tiene implicaciones de gobierno. Digo, por un lado digamos, se habló de la renuncia de Claudia Ruiz Massieu. Ayer mismo se hablaba de la renuncia de Osorio Chong, y por otro lado parece supersecretario, que es Luis Videgaray, que parece que todo apunta a que él es el que propone esta visita, que al final se convierte en un verdadero desastre. Es que bueno, es supersecretario porque lo es en la práctica, secretario de Hacienda y Crédito Público, incluso también hay que recordar, encabeza el gabinete económico del presidente de la República, es decir, pero aparte es canciller. Al parecer, por lo que hizo en este caso, suplió las funciones lleva la agenda de política exterior. Después pensé si en realidad lo que estaban haciendo no era pasar el costo político a Luis Videgaray de una decisión errada del presidente de la República. Lo que dicen es que hubo una discusión al interior del gabinete para definir si invitaban o no a los candidatos, y que al final los que defendían la postura de Luis Videgaray pues, se llevaron, digamos, de alguna forma la decisión. Así es. Y los que defendían una posición contraria, que era la gente vinculada a Claudia Ruiz Massieu, pues quedó como muy resentida de que al final no fuera la canciller la que estuviera proponiendo la agenda, ¿no? El programa de cara a la visita de Trump. No proponían la agenda, y además pues finalmente también queda en una debilidad impresionante. O sea, obviamente pues presenta su renuncia porque por obvias razones ya no podía seguir ahí, ya no puede seguir ahí. Yo creo que eventualmente sí va a salir del gabinete, porque pues yo creo que perdió completa capacidad política, ¿no? Oye, y bueno, lo de Miguel Ángel Osorio Chong, que bien lo decías, que también se especuló estos últimos días que había presentado su renuncia, o que al menos había puesto su cargo a disposición del presidente de la República. Yo creo, Jorge, que si le quedan 2 hilos al presidente de la República, los 2 los tiene Miguel Ángel Osorio. Es decir, yo creo que si se le va a Miguel Ángel Osorio, difícilmente el presidente podrá levantar el barco de cara a los 2 últimos años. Bueno, yo creo que ya no lo va a levantar de por sí. Pero evidentemente Osorio ha sido, digamos, el que ha estado haciendo esta función de salvavidas en el gabinete, y yo la verdad no veo a nadie más haciendo. Bueno, el otro salvavidas es José Antonio Meade, que también es ahora el secretario multiusos, ¿no? Que lo van moviendo. Bueno, es que es el candidato de Videgaray. De acuerdo a las necesidades del presidente, pero solamente tienes esas dos figuras de cara, digo, obviamente al 18, y además en 17, con una elección muy complicada para el presidente, que va a ser el Estado de México, ¿no? Que ayer, bueno, el semanario Z sacó ayer unas cifras sobre el número de personas asesinadas en el periodo de Peña Nieto, que son
terroríficas. Bueno, ya vamos ¿no? para superar los 122,000 de Felipe Calderón. Sí, los 6 está, años de Calderón. está muy, esa cifra es muy y el Estado de preocupante. México, por cierto, encabeza. Y el Estado de México está en primerísimo lugar, ¿no? O sea, es por arriba del resto de los Ahora, estados, ¿no? ¿qué rescatas, Jorge Rocha, del informe? Yo creo que el formato de interlocución con los jóvenes, que los jóvenes puedan preguntar, creo que es un formato rescatable. Sin embargo, creo que la sustancia dejó mucho que desear. No, fíjate que el intento de cambio de formato creo que es lo único positivo. Sin embargo, pues sí es una experiencia fallida. Digo, empieza con preguntas muy a modo. Solamente la del final parece este último joven que intenta luego hacer una crítica un poco más fuerte y el final no le sale. Pero sí yo creo que dejó mucho que desear, porque evidentemente no, digamos, este tipo de interlocutores no eran los adecuados, ¿no? Yo creo, fíjate, lo ponía en redes sociales, yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es volver al antiguo formato, al antiguo. Es decir, cuando el presidente va al Congreso y discute con los legisladores. Más como el modelo parlamentario. Claro, ¿no? yo creo que tendríamos que estar en ese tipo de escenarios donde efectivamente el presidente le responde a las distintas fuerzas políticas. Sí. Y ahí sí se vale claramente los que lo apoyan y los que lo van a criticar, ¿no? Yo creo que una mezcla de dos formatos, ese que tú dices, creo que es importante que el presidente vuelva al Congreso y que el presidente reciba críticas y reciba los comentarios críticos, digamos, de las bancadas parlamentarias, de los distintos grupos parlamentarios, pero también, por ejemplo, el asunto de la glosa ciudadana en Jalisco, que lo hemos criticado mucho por ser elitista, porque de pronto representa poco a la ciudadanía, por la forma en que se designan y se eligen a los especialistas, que creo que tiene sus bemoles, pero creo que en términos de formato, incluso el de la glosa ciudadana es mucho mejor que el de Peña Nieto. De hecho, cuando estaba viendo el de Peña Nieto, efectivamente dije, no, la glosia de Aristóteles es infinitamente mejor a este formato, ¿no? Porque obviamente también hay cuestiones muy criticables, que ya las hemos dicho aquí, pero efectivamente sí hay gente que sí cuestiona de manera frontal. Y son especialistas y pueden repreguntar, pueden cuestionar, ¿no? Sí, no, te deja muchos más saldos positivos la glosia de Jalisco, ¿no? Abona más a la rendición de cuentas, sin que es el duda objetivo alguna. de un Sin formato duda del alguna. informe. Antes de irnos al corte y comenzar con nuestra mesa de hoy, Jorge, el asunto de los diputados ha sido un escándalo prácticamente desde el jueves pasado. Los diputados que se aumentan y luego se bajan el sueldo. Dicen que es un ajuste, ¿no? Bueno, ojalá esos ajustes llegaran para la mayoría de la población, ¿no? Ajustes económicos al alza. Y ahora, al parecer, ya todos dicen que no, prácticamente todas las bancadas, que le van a dar vuelta atrás. Después también nos enteramos de algunos préstamos, como por ejemplo un préstamo que recibió el diputado Augusto Valencia por 2 meses de su sueldo. Él dice que es totalmente legal. Hay gente que dice que no, que en realidad nada más eso es para trabajadores de confianza y de base en el Congreso. No sé qué opinas, Jorge, pero creo que este tipo de decisiones de pronto opaca otras, y lo hemos dicho, decisiones positivas del Congreso, como eliminar el fuero, la ley Uber, distintas discusiones que favorecen a la ciudad, pero de pronto esto es mucho más escandaloso, ¿no? que las otras decisiones. Sí, mira, yo creo que en este sentido los diputados tendrían que ser mucho más transparentes antes de decidir cualquier cosa. En estos temas que son tan sensibles a la ciudadanía y que la verdad es que luego no tienen grandes implicaciones reales, ¿no? Pero decir, a ver, ¿saben que hay un asunto del famoso ajuste? Hacen pregunta, por supuesto la gente les hubiera dicho, no se pueden subir el sueldo. Después, porque no nos habíamos dado cuenta cuando les llega su sueldo. Sí, ¿verdad? Qué barbaridad. Y lo resuelven sin ningún problema, pero ellos mismos, por la manera de proceder, se hacen bolas el engrudo y al final pues van a terminar sin el dichoso ajuste aumento, y efectivamente esto impacta su imagen porque pues sí, yo creo que sí este Congreso sí ha tenido un desempeño más positivo que otros, eso sí lo tenemos que señalar, pero luego se empantanan en este tipo de cosas que además digo, si ya saben que es un tema profundamente sensible en la ciudadanía, ¿para qué le entran, no? Y que se haga con transparencia. Pues sí. Que se anuncie, mira, se va a hacer este ajuste y que carguen con los costos políticos. Pero esto de por la puerta de atrás, en lo oscurito, votado en una sesión extraordinaria. Y lo que sale en los medios ahora, bueno, en los trascendidos de que se les adelanta una bancada a las otras y las otras se enojan. Sí, parece. O sea, son chismes de lavadero que no son necesarios, eso ¿no? Creo que sí es de lamentar. El diálogo político entre las bancadas, que fue muy fructífero al inicio de la legislatura, creo que se empieza a romper. Así es. Es decir, ya no vemos una buena capacidad para gestionar acuerdos de cara a lo que viene.
Es decir, Exacto. hay- Y, hay- y estos les quedan 2 años. les quedan 2 años, pero hay que Bastante. recordar que reales, porque vámonos a los tiempos políticos, Claro. les queda un año y poquito más, ¿no? Realmente para llegar a los Año, acuerdos. 3 meses, año, Exacto. pero de todo, pero sí, pero es mucho Oye, todavía. vámonos al ¿no? corte y hoy me llamó mucho la atención una nota que publica el diario Mural relacionado con que la Secretaría de Cultura presta sus instalaciones para Para bodas, 15 años. y para lo que haga falta. Yo creo que, Jorge, que es urgente que se haga algo en esta materia. Ya pasó con el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, con la escuela, más bien con el Museo de Artes, con el MUSA. Y yo creo que es momento de que se tome una decisión. Esto de que se presten los inmuebles públicos para quien quiera o que se renten para quien quiera, se me hace una subasta de lo público inadmisible. Es que sabes que el tema, como las secretarías de cultura siempre han estado como medio olvidadas, entonces de repente empiezan a aparecer este tipo de prácticas donde todo el mundo empieza a hacer lo que se le antoja. Yo creo que por fin tenemos que retomar este pues que no tipo se de preste ya. dependencias, sí, ¿no? Y reglamentar, regular, etcétera, ¿no? Exacto. Vamos al corte, les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Hoy nos acompañan regidores de Guadalajara para hacer un balance del primer año en la administración de Enrique Alfaro. Nueve de la mañana con 17 minutos. Saludamos a Sergio Otal, él es coordinador de los regidores del PRI. Regidor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Buenos días, Jorge. Y buenos días a tu auditorio. Marco Valerio, coordinador de los regidores de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Gracias por estar aquí. Buenos días, Enrique. Buenos días, Jorge. Sergio, buenos días al Gracias. auditorio. ¿Les parece si comenzamos revisando la agenda de seguridad, que nos dé una valoración sobre este tema? Hace algunos días estuvo Enrique Alfaro en estos micrófonos y comentó esto en materia de inseguridad, y después volvemos para hacer un balance de lo que dice y de si hay resultados en esta materia. Hemos hecho cosas muy importantes, pero no estamos ni remotamente satisfechos con la realidad de la ciudad. Estamos trabajando y concentrados en ello. No voy a entrar yo ya más, porque me parece que esa es una estrategia, diría, perversa e irresponsable, el de estar en la confrontación permanente y particularmente con este asunto de las cifras, ¿no? De quién que el tiene las cifras porcentaje, adecuadas. Claro, es un asunto muy curioso. Mira, esta no es la ciudad que queremos. Todavía le falta muchísimo a nuestra ciudad para recuperar la paz y la tranquilidad. Tiene que haber autocrítica. Y yo no le voy a echar la culpa al gobernador, ni se la voy a echar al fiscal, ni se la voy a echar a nadie. Lo que voy a hacer es seguir insistiendo en la reflexión colectiva de cuál es el problema de fondo. Nosotros ya lo que logramos fue primero una mejora muy importante en los ingresos de los policías. Salvador ha cumplido con la ruta de transición. Tenemos ya un modelo de operación por cuadrantes que nos permite ser más precisos en la estrategia de patrullaje, y creo que ha hecho un buen trabajo. Y por supuesto, Salvador Caro, además de comisario en Guadalajara, pues es un actor político y tiene sus enemigos y tiene sus detractores y tiene... Lo que sí te puedo decir es que hay una diferencia brutalmente importante, y la voy a decir con toda la responsabilidad que eso implica. Lo que sí te puedo asegurar es que hay algo que nos permite estar tranquilos y saber que vamos por el camino correcto, y eso se llama que en este gobierno no pactamos con delincuentes. Aquí no platicamos con delincuentes. Aquí no negociamos con delincuentes. Y eso te da autoridad moral para poder hacer tu trabajo. ¿Pero estás diciendo que se pactó anteriormente? Pues ¿Que se llegaron a acuerdos? Yo veo señales muy claras de que en esta ciudad había acuerdos que permitían que las cosas estuvieran como estaban. Sergio Tal, una primera valoración del tema de inseguridad en este primer año de Enrique Alfaro. Mira, lo más importante, y aprovecho para saludar a Marco, lo más importante es lo que vive la gente en el día a día, y el trabajo que nos toca hacer a los regidores es precisamente estar cerca de la gente, y la gente se siente insegura, la gente se da cuenta de que no hay rondines cercanos a sus casas, de que hay asaltos a casas habitación o a personas en la vía pública. Y lo que también la gente se ha dado cuenta es que la policía de Guadalajara se ha preocupado más por cuidar que los comerciantes no regresen al centro, de subir a las patrullas a señoras que están vendiendo sus tamales o elotes, de estar cuidando las colonias, ¿no? Estamos viendo altos niveles de inseguridad, los índices, es cierto, el presidente no menciona y no va a haber una guerra de cifras, pero la verdad es que Guadalajara ha subido sus índices en robos a casa habitación, en robos a autocamiones, a camiones de transporte, perdón, y de que si el comisario tiene o no detractores, bueno, lo que sí consideramos es que desde un principio fue muy cuestionado su nombramiento. Es una persona que tendrá capacidades para muchas cosas, pero no tiene una especialización en el tema de seguridad.
y esto también le complicó desde inicio el trabajo, ¿no? Porque incluso se escucharon voces de los mismos comandantes de que pues se tomaban decisiones a la ligera, de que se nombraron responsables en las distintas áreas que no tenían la experiencia, y esto indudablemente afecta el funcionamiento. Digo, más allá de lo que se pueda decir del trabajo de la policía, que es respetable, que qué bueno que se les incrementó el sueldo, que tienen que tener mejoras en sus condiciones, pero Guadalajara no es mejor hoy que hace un año. Marco Valerio. Sí, Enrique, mira, sin duda alguna el tema de seguridad no es un tema fácil, no estamos satisfechos, pero hay un proceso, hay que hablar las cosas como son. El hecho de recuperar 500 policías prácticamente que estaban comisionados y que no operaban respecto al tema de seguridad para lo que están, para cuidar a la gente y su patrimonio, eso es un tema formal y nosotros lo recuperamos. De igual manera, y los pusimos a trabajar. De igual manera, analizamos el tema del sueldo, como bien lo dicen, se les está generando una actualización respecto al aumento. Por otro lado, los estamos capacitando. Entendemos la seguridad en 3 vertientes. En el tema formal de capacitar a los elementos, y lo estamos haciendo, es un tema que nos ocupa y nos preocupa, el que los elementos estén debidamente capacitados, en entregarles las herramientas necesarias para que puedan generar sus actividades. ¿Qué se hizo? Pues se adquirieron más de 200 patrullas, entre motocicletas y patrullas, estamos hablando prácticamente de casi 270 nuevos vehículos que se generaron y que se recibieron prácticamente 160 en muy mal estado. Pero la otra ruta importante es entender que no se trata únicamente de policías o de armamento o de patrullas, el tema de seguridad. Lo tenemos que entender a partir de una circunstancia de prevención. Y en esa ruta hemos construido programas sociales que son muy buenos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? El hablar de generar el apoyo de las becas a los estudiantes de preparatoria, lo que te da como consecuencia es que no puedan abandonar la preparatoria y que como consecuencia puedan seguir una ruta de preparación contrario a lo que existía, que antes lo que tenían era pues ser proclives a la delincuencia en virtud de que tenían que abandonar por circunstancias económicas o sociales la escuela, la preparatoria. Por otro lado tenían las unidades deportivas con un ingreso, los cobraban. Nosotros lo que hicimos fue, no vamos a cobrar, porque lo que queremos es que acudan a las unidades, generen el deporte y como consecuencia, de forma paralela, buscar una circunstancia de prevención con el deporte, con la cultura, con la educación. Y en esa ruta entendemos que vamos a ir avanzando. Por eso yo digo que no podemos hablar de seguridad únicamente de armamento, de policías. Es un tema complejo, pero que además tiene que ser complementario con el tema de la prevención. Y en esa ruta, esta administración, la que es de Enrique Alfaro, ha hecho en el primer ejercicio una gran labor respecto a los programas sociales y que, como bien lo dice, por ningún motivo nos podemos considerar satisfechos, pero que de que vamos avanzando y que entendemos que la seguridad es un tema que se va en 3 o 4 vías, en esa ruta estamos trabajando. Jorge Rocha, una valoración del tema de seguridad en Guadalajara. Fíjate que yo, oíamos a Enrique Alfaro hablando de la guerra de cifras. A mí el hecho de que no tengamos cifras compartidas y digamos por lo menos consensadas, sí me habla de una ausencia de diagnóstico. Yo lo que sigo viendo desde mi punto de vista es que no hay una estrategia novedosa y distinta para resolver el tema de la inseguridad en Guadalajara, ¿no? Por supuesto que sigue siendo un asunto muy sensible para la ciudadanía. Digo, como precisamente las cifras luego se dispersan, uno platica con la gente y lo que te dicen es sí hay percepción de inseguridad, sí está habiendo robos a casa habitación, robos de autos, etcétera. Pero lo que yo no todavía termino de ver es una estrategia, porque además si no hay un diagnóstico compartido, que además tendría que ser por municipios, en zonas y demás, tampoco vamos a tener una estrategia adecuada. Creo que todavía seguimos atorados en lo prebásico y no se están dando los avances necesarios. Yo sí creo ¿no? que hay un consenso en las cifras, es decir, son las del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras que tenemos que tomar, pues son las cifras federales. Tal vez lo que no hay consenso es de quién es la responsabilidad de que esas cifras suban. Yo creo que ese es realmente el debate. Regidor Sergio Tal, reformas institucionales. Se ha hablado de la Agencia Metropolitana de Seguridad como una de las salidas. ¿Qué otras cosas se tendrían que hacer en Guadalajara para combatir estos temas? ¿Crees que la salida metropolitana
¿Es una solución a los problemas que vive el municipio? Bueno, es un planteamiento que está haciendo el gobierno actual en función de que prácticamente los gobiernos naranjas de zona metropolitana pueden unirse. Yo veo muy complicada esta solución porque los policías de un municipio a otro ganan una diferencia muy notoria y la aportación que cada municipio tendría que hacer a esta agencia también es muy larga, ¿no? Lo importante aquí es que haya verdaderamente una comunicación, ¿no? Entre los gobiernos municipales, entre ellos y por supuesto con el gobierno estatal y federal en su momento, ¿no? Porque también hay temas que no aborda la policía municipal. Entonces, la comunicación, el diálogo, los acuerdos también para el manejo de los diferentes temas es sumamente importante. No podemos, y creo que sí es un poco irresponsable decir que hay una diferencia brutal, ¿no? De un año a otro del manejo de un tema tan sensible. Yo creo que si hay una estrategia sólida y consolidada que está tratando de plantear el gobierno de Guadalajara, que encabeza Enrique Alfaro, bueno, debería de notarse, esos avances deberían de notarse en las disminuciones de los índices. Ese sería nuestro cuestionamiento como regidores de oposición, ¿no? Digo, tú dices que es una diferencia y que tienen calidad moral y que no lo dudo que la tengan, por supuesto, pero pues ¿dónde están los resultados? Ahora, antes de pasarle la voz a Marco Valerio, decía en la cápsula que pusimos de Enrique Alfaro, hacía ver como que anteriormente se negoció con el crimen organizado. Y el hacer este manejo de como de sé algo, pero no lo digo claramente, también creo yo que no debe de ser de un político y sobre todo un presidente municipal. Si tiene algo que acusar, pues que lo haga y que se hagan los señalamientos. Y que, bueno, las instancias correspondientes pues deslinden responsabilidades, porque el decir hubo acuerdos en lo oscurito y la ciudad antes estaba dominada por X o por Y, bueno, creo que también él ya lo está viviendo, ¿no? En esta ocasión también a él le toca ser parte de un manejo ahí oscuro donde se le implica, no se dice que sí, pero parecía que sí. Entonces no creo que sea lo conveniente, hay que ser claros, contundentes, si hay responsabilidad que se deslinde por las autoridades, pero lo que sí es cierto es que él no ha dado resultados, por lo menos Salvador Caro no ha sido el comisario que esperaba, me imagino Enrique Alfaro, ni lo que esperaban los ciudadanos de Guadalajara. Marco Valerio, la agencia metropolitana, ¿para cuándo? Sí, el día de hoy se instalan las mesas de trabajo con el gobierno del estado. A mí me toca presidir las áreas jurídicas de la conformación, de la constitución de esta agencia metropolitana. Entendemos y lo hemos platicado con representantes del gobierno estatal y de los municipios que forman el área metropolitana, el esquema de seguridad como está hoy está caduco, es un tema que no sirve, no funciona y como consecuencia, si estamos generando circunstancias y políticas públicas como ciudad, sin duda alguna, uno de los temas es el tema de seguridad. Hoy se instalan las mesas de trabajo para entender las circunstancias. Me decía el secretario general de gobierno en días pasados, tenían algunas dudas, se las planteamos de manera distinta. A mí me tocó también acudir a la Secretaría de Gobernación para explicar en qué consiste. México tiene 59 áreas metropolitanas. En esas 59 áreas metropolitanas radica prácticamente el 75% de la población del país. Entonces yo creo que una ruta importante es el tema de generar circunstancias para las áreas metropolitanas. Y la seguridad, sin duda, es una. Al generar un organismo público descentralizado, que tenga patrimonio, personalidad jurídica propia, sin duda alguna, cuando hablábamos, decíamos, es una circunstancia no solamente para poder tener mucho más recursos y dinero para generar circunstancias de estrategias. Un C4, un C5, helicópteros, materiales que necesita esta ciudad como consecuencia y que en ese proceso, por supuesto, que estará también, que es otra mesa que se instala el día de hoy, la financiera administrativa, que es cómo pueden ir homologando los salarios. No ganan los mismos los de Zapotlanejo que los policías de Zapopan, pero es un proceso. Y en esta ruta, si estamos viviendo en una ciudad, no podemos entender que el problema de Zapotlanejo no le afecta a Zapopan, a Guadalajara, y viceversa. Entonces, sin duda alguna, la idea, se los digo, es que se pueda constituir y crear la agencia metropolitana el último día de este mes,
por acuerdo metropolitano, por acuerdo municipal, y que pueda entrar en vigor formalmente el 1 de enero del 2017. ¿Está decidido, Marco, antes de irnos al corte, quién sería el mando? ¿El gobierno del estado, los alcaldes? En esa ruta hay dos mandos, una ruta que se puede decir la administrativa, que es un director general, Sí. y lo que se está hablando y en estas mesas es que puedan ser precisamente los municipios quien tomen esa circunstancia en virtud de las cuentas que tienen que declarar ante la auditoría, su dinero, bla, bla, bla. Y el tema de quien sea el operativo formal, el comisario metropolitano, la propuesta es que pueda generarse en un acuerdo, en un consenso, inclusive la federación pudiendo participar en algunas propuestas y darle, sin duda alguna, el voto de calidad al gobernador y el derecho de veto de igual manera como consecuencia, y entender que el gobernador pueda tener una vinculación directa y responsabilidad de el comisario con el gobernador y viceversa, pero entendiendo que también tiene que darle cuentas a todos y cada uno de los presidentes. No será rotativa, habría un comisario. Un comisario. Bueno, antes de irnos al corte, los indicadores del semáforo delictivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: homicidios prácticamente en el mismo nivel, secuestros hay una disminución, Guadalajara; extorsión en el mismo nivel, robo a vehículos hay ascenso en el municipio de Guadalajara, robo a casa disminución, robo a negocios disminución, lesiones aumento y violaciones en los mismos niveles que el mismo mes del año pasado. Vamos al corte, seguimos en Cara a Cara. 9 de la mañana con 36 minutos. En unos minutos más leeremos los mensajes que están llegando a través de WhatsApp. Estamos analizando el primer año de gobierno de Enrique Alfaro. Hay que recordar que las administraciones municipales cumplen un año el próximo 30 de septiembre. Vamos ahora al asunto, ya discutimos inseguridad, vamos ahora al asunto de servicios municipales. Dejamos el audio del alcalde Enrique Alfaro y después pasamos a la opinión de los regidores y por supuesto de Jorge Rocha. Esta administración no va a proteger intereses de ningún tipo. Queremos que lo que haya sean representaciones reales. El primer ejercicio ya lo hicimos en el Corona. Hay un proceso completo de renovación de nuestros mercados. No podemos permitir que vuelva a pasarlo el Corona. El Corona es una historia lamentable en todo su proceso, no solamente por la tragedia, sino por la manera como se dejó pasar la oportunidad de que una vez que había sucedido esta desgracia, se hubiera podido hacer un proyecto y una intervención de otra magnitud, de otra naturaleza, y lo que se hizo fue una obra mal hecha. Esa es la realidad. Hoy me da, pues es curioso, ¿no?, que yo tengo que estar saliendo a dar explicaciones de algo que yo ni siquiera hice. Pero vamos a arreglar el mercado Corona y lo vamos a sacar adelante, ya lo echamos a andar. Y ahora del asunto, también tenemos el audio del tema que tiene que ver con servicios municipales de Metrometers. Quiero decirle a los tapatíos que tenemos todos los elementos jurídicos para revocar la concesión. Es muy sencillo de explicar, y lo voy a decir de manera muy puntual. Metrometers se estaba desfalcando a la ciudad. Los parquímetros de Guadalajara estaban operando sin orden. Nos llevó casi 7 meses hacer la auditoría operativa y te puedo dar un dato contundente. Lo que ellos nos reportan que tiene como ocupación promedio un parquímetro en Guadalajara es 1 hora con 5 minutos. El resultado de la auditoría que hicimos nos dice que cada parquímetro en promedio se ocupa 3 horas y media. Ese es el tamaño del desfalco. Marco Valerio, servicios municipales. Escuchábamos 2 temas, tiene que ver con mercados, también otros con la movilidad, pero está el asunto de las calles, de los baches, de los pavimentos. Hay muchísimos mensajes en este tema. ¿Cómo calificas el primer año? Después pasamos con el regidor Otal. No, sin duda alguna es un año excepcional desde el punto de vista presupuestal. Hoy podemos hablar que nunca en la historia Guadalajara había tenido un presupuesto tan grande, 8,000 millones de pesos. Una circunstancia que habla de la capacidad de gestión, de circunstancias de cómo sí se puede generar recursos a nivel federal y como consecuencia de los programas para poderle prestar los servicios a la ciudadanía. ¿De qué estamos hablando? Las luminarias ya están instaladas, circunstancias que estaban paradas porque estaban impugnadas, porque no podían resolverlo en las anteriores administraciones. Se liberó, se circunstanció, hoy están instaladas prácticamente el 60%, 70% de las 42,000 luminarias de las cuales se hizo el convenio. Guadalajara aproximadamente tiene 85,000 luminarias. La mitad, ¿no? Se está renovando. El tema de la recolección de basura es un tema que tuvo que ver con una renegociación de una concesión que en las condiciones en que estaba operando era una circunstancia gravosa para el municipio. Aproximadamente estar hablando de 40 millones de pesos en promedio de lo que se pagaba a la concesionaria por el servicio. Se hizo un convenio, se acercó al concesionario para decirle cuál era la circunstancia y la realidad. No era
el tema si se generaba más basura para que ellos ganaran más dinero. Al contrario, esta ciudad lo que se necesita es que genere menos basura y como consecuencia ser responsables en que la concesión pueda tener, sí, una utilidad, pero al final del día el objetivo final tiene que ver con que no exista basura en la ciudad. El tema de los mercados es otro tema importante, un tema totalmente abandonado, 91 mercados de los cuales se generaban antes circunstancias donde se desplomaban porque el techo estaba totalmente lleno de agua. Estamos hablando de un mercado en la colonia Morelos, por supuesto el tema del corona, circunstancias de incendio que nunca se resolvieron formalmente, únicamente lo que se hizo fue generar un edificio que se está tratando de mejorar, circunstancias de obra que al final del día nos tocaron a nosotros ya prácticamente levantado el edificio. Son esas circunstancias. Hoy lo que estamos haciendo es que tenemos un presupuesto histórico para el tema de la recuperación de los mercados. Entendemos y vamos a apoyar el tema de la figura del mercado porque es una circunstancia de la idiosincrasia del mexicano y así lo vamos a seguir apoyando. En el tema del bacheo, sin duda alguna es un tema, la ciudad necesita mucho dinero. Hoy lo que estamos hablando y hemos recuperado diálogos junto con la federación y algunos programas, vamos a bajar 300 millones de pesos para hacer el tema del bacheo. Sin duda alguna, hoy en la época de lluvias se habló y se manifestó que iba a ser un tema realmente de mantenimiento. Y una vez culminado el tema de las lluvias, se iba a generar en la circunstancia 300 millones de pesos en el tema de bacheo. Guadalajara nunca lo había tenido y lo va a tener. No es algo menor, son prácticamente 13,000 manzanas las que tiene esta ciudad. Si nosotros dividiéramos 13,000 entre los 1,000 días que dura una administración, en ese sentido podríamos hablar que se necesita prácticamente tener obras en 13 manzanas diarias para poder cubrir la ciudad. Vamos a hacerlo, vamos a atenderlo. El tema de la recolección de basura, le hemos pedido a la ciudadanía que la ciudad más limpia no es la que se limpia más, o la que no se ensucia. Y le estamos pidiendo apoyo al ciudadano para que pueda generar en apoyo al gobierno el no tirar la basura, porque esas circunstancias traen efectos directos en las inundaciones, en épocas de lluvia, las alcantarillas se tapan, tienen efectos. Vamos a tener un tema de cogobierno, de participación ciudadana, y en esa ruta poderle seguir dando prestación de los servicios importantes y más cercanos al ciudadano. Regidor Sergio Tame. Creo que seguimos escuchando el mismo discurso de Movimiento Ciudadano de cuando estaban en campaña, ¿no? Todo lo malo que hacían las administraciones pasadas y seguimos escuchando que si el corona se hizo bien o si se incendió, si fue provocado, etcétera. Yo creo que debemos de ver lo que es la realidad de la ciudad. Es una ciudad abandonada, es una ciudad que en una calle sí y en otra también hay baches, y si empiezas del centro hacia afuera, por todas las calles de la ciudad, las avenidas principales encuentras baches. Crucen cualquier avenida que les guste, la principal de la ciudad, Alcalde, Enrique Díaz de León, Circunvalación, López Mateos, y está llena de graffiti. Del graffiti no del artístico, del graffiti que lamentablemente nadie quiere tener, que es el de los vándalos, que es el del descuido. Unidades deportivas que sí, no cobran ya, pero que también están abandonadas. Incluso acabamos de aprobar una iniciativa en donde un regidor propuso pues que hubiera más vigilancia en las unidades deportivas, porque pues se han encontrado ahí también con robos, con malvivientes, etcétera. Entonces, los servicios municipales son básicos. No quisiéramos criticar este tema, pero finalmente es un tema no de percepción, es un tema de realidad, donde los ciudadanos nos dicen, bueno, nos prometieron dignificar Guadalajara. Yo planteé una iniciativa de banquetas dignas. Revisemos y créanme que casi cada cuadra te puedes encontrar banquetas deterioradas por árboles, por mala construcción o porque en su momento no se hizo la banqueta. Pero ¿dónde están entonces estos grandes presupuestos que se consiguen? Por supuesto que la federación tiene un interés particular en la ciudad, el gobierno del estado también le pone. Y vemos que hay mucha obra, por supuesto, y eso es innegable. Y en eso felicito a esta administración por su buena gestión. Pero creo que dignificar la Guadalajara tiene que ver con un esfuerzo mucho mayor, y que se están derivando presupuestos hacia otros rubros que podrían estar implementándose para servicios municipales. Jorge Rocha.
Yo más de servicios. a ver, evidentemente era ilusorio pensar que todas las promesas que hicieron en campaña de meses se iban a conseguir. Obviamente creo que pusieron ellos mismos demasiado alta la vara, ¿no? La ciudad viene de un deterioro muy grande y eso yo creo que todo el mundo lo sabemos y que era muy difícil resolver todos estos problemas de tajo y en un solo año. Me parece que sí hay iniciativas importantes dentro del municipio, desde lo de banquetas libres, aunque creo que es un proyecto muy poco, que se ha extendido muy poco. Yo siempre les digo, váyanse a la zona del mercado de abastos a hacerlo de banquetas libres, a ver cómo se pone el asunto, ¿no? O incluso el asunto de la recolección de basura, que aunque efectivamente ha tenido algunas mejoras, sigue siendo muy irregular en muchas colonias, ¿no? Igual la gente contribuye juntando la basura, pero si no pasan por ella, pues cómo se resuelve, ¿no? Yo sí creo que, bueno, es un proceso mucho más largo. Creo que MC tendría que ser más cauto en sus expectativas hacia la población, porque vuelvo a repetir, la gente en esta ciudad no es tonta y sabe que se tomó una ciudad muy con muchos problemas, ¿no? El tema a mí que me genera más, digamos, preocupación al respecto de la ciudad es que yo no veo el rumbo futuro, o sea, para dónde queremos llevar a Guadalajara. Digo, salió este asunto de la marca Guadalajara, pero que yo no veo un cascarón sin cosas adentro. Yo creo que uno de los temas muy importantes que tendría que hacer el gobierno municipal, todo, es para dónde queremos caminar como ciudad, ¿no? Es una ciudad que yo sí creo que no ha tenido rumbo en los últimos administraciones, y me voy a muchas administraciones atrás, no hablo solamente de la de Ramiro Hernández, que digamos sí abono a que no hubiera rumbo, pero ahora yo creo que la gran discusión es esa: ¿qué queremos hacer de esta ciudad, no? ¿Qué quiere ser ahora Guadalajara con todas sus circunstancias, no? De una ciudad que ya no puede crecer territorialmente, que le queda la opción de ir hacia arriba, Sí. de ver efectivamente cuáles van a ser los vocacionamientos, qué se va a hacer con el mercado de abastos, que es para mí un tema ahí clave. Para mí esas son las grandes preguntas que me siguen quedando, donde hay cierta retórica al respecto, pero no se ven proyectos definidos, ¿no? Vamos al corte, seguimos platicando sobre el primer año de la administración de Guadalajara. 9 de la mañana con 52 minutos, nos quedan poquitos minutos, estamos analizando el primer año de la administración de Enrique Alfaro en Guadalajara. Nos dice María Luisa, los diputados subiéndose el sueldo y tantas zonas de Jalisco desprotegidas deberían salirse del Congreso e ir a trabajar a las zonas lejanas para desquitar el sueldo. Bueno, Jorge, hay en Estados Unidos una cosa que se llama el reto del salario mínimo, que durante 100 días ponen a representantes, a senadores a vivir con el salario mínimo, y después de esos 100 días se dan cuenta que les urge subir no el les salario alcanza, mínimo, ¿no? ¿va? Creo que sería un Fíjate buen que no reto. solo esta iniciativa de Radio Escucha me parece muy interesante, el que este Congreso se salga y que haga sesiones en Teocuitatlán, que se vaya al Grullo, que se vaya a todos estos municipios, yo creo que sí les puede mostrar lo que es el otro Jalisco, Se me hace ¿no? que se van a ir de fiesta, pero bueno, Pues está sí. bien. Vamos a ver si contemplan tu iniciativa, Jorge. Dice 2970, ¿qué hicieron las demás administraciones que dejaron hecha un asco la ciudad? Que dejaron todo mal, calles llenas de bache y sin iluminación. Y ahora tiene que venir otra administración para arreglar todos los desastres. No puede ser del día a la mañana y en un año todo solucionado. Dejen de estar molestando a los que sí están trabajando en turno y hagan lo mismo. Excelente primer año. Nos dicen también, síntesis, hay más policías en las calles, mejor pagados, igual de corruptos y omisos. GDL y Zapopan. No pueden bajar delitos cuando ellos en MC son parte, socios y colaboradores. Gracias por el comentario. Georgina Orozco nos dice, Guadalajara nunca había tenido tantos baches. Miguel Ángel Rubio, hola, buenos días, saludos a sus panelistas. Fuera tanto su amor y su cariño y su pasión por Guadalajara, no lo tomaron como trampolín para irse a la gubernatura. Hoy en día se pudiera quedar 3, 4 para poder sacar adelante a la ciudad y poderle dar una solución y darle secuencia a todo. Bueno, Guadalajara como trampolín político de toda la vida. Gracias por mandarnos una fotografía de un autobús, de un camión que va rebasando en el paso a desnivel de Periférico y Washington. 8862, han sido buenos para cobrar
multas y malos para dar servicio. Ernesto Mesa, los baches en todo Guadalajara, Miravalle, totalmente destrozado. Esto es en Fray Angélico, terminal del Macrobús. Rateros los regidores y presidente municipal demagogo. Gracias por el comentario. 6648 nos pregunta, voto de confianza para el Faro. Faltaba más. PRI MC. 6822, retórica política típica y de la que estamos hartos. Y para muestra un botón. Afuera del auditorio Telmex, reencarpetamiento completo cuando todo, como siempre, se beneficia de los intereses de los poderosos. Antes con azules, por lo menos, las principales calles y avenidas estaban aceptables. Alan Hernández, buenos días, felicidades por el programa y un saludo a los regidores. Da tristeza e impotencia escuchar al alcalde de Guadalajara decir que han generado nuevas estrategias mismas que sí han dado resultados diferentes y la idea de que sean diferentes es que sean mejores. Conozco muchos policías de Guadalajara y me platican el miedo que tienen por su seguridad, ya que la inseguridad ha crecido bastante y no sale en las noticias. Quería ver si me pueden ayudar a reportar un carro que está estorbando la entrada al estacionamiento de mi trabajo. Bueno, aquí está el auto. Si nos das un poquito más de datos sobre este tema. Para cara a cara, yo veo que el problema de seguridad es que el gobierno se le fue de las manos la corrupción y colusión con la delincuencia, aunado a que se perdió el concepto de autoridad preventiva. Oscar Luis, comentario muy buenos días a todos los oyentes. Exactamente es la solución a la delincuencia, la educación, las artes, el deporte en los jóvenes y niños. Admiro el trabajo de los políticos cuando se hace de fondo y buscan realmente una solución y no solo resolverlo por arriba. Un saludo para Marco Valerio y para el regidor coordinador del PRI. Gracias. 4003, Miguel Ixtlahuac, qué fácil para el regidor del PRI decir que se hagan las denuncias correspondientes. Al fin y al cabo, el fiscal ni de chiste va a actuar contra alguien de su partido de cara al 2018. No sé si quiere responder algo de esta alusión directa, de que el fiscal no va a actuar contra alguien de la administración anterior. Yo creo que el fiscal está haciendo su trabajo. Yo creo que lo que nos comenta aquí el ciudadano es válido, si esa es su percepción, pero lo que nosotros decimos es, bueno, que se hagan las denuncias y que se den los nombres y que se hable con claridad cuando hay que acusar, ¿no? Pues qué es lo que se tiene que hacer. Dice Miguel Serrano, regidor Valerio, usted que comenta sobre inseguridad, sálgase a los Oxxos, bancos, autoservicios, hay y siempre ahí es donde se dan los robos todos los días, nos dice. No, sin duda alguna estamos atentos y entendemos que es un problema que se tiene que resolver paso a paso. No estamos al contrario ni remotamente cantando victoria, al contrario. Estamos ocupados en que esto se genere y se solucione. José Manuel Covarrubias, un punto muy bueno del gobierno de Alfaro, aunque se le critique la parte de asignar recursos policíacos para contener el ambulantaje, deriva en que esas famosas cuotas ya no llegan a los líderes del ambulantaje, que finalmente era una caja chica para efectos políticos y de corrupción. Esas cuotas jamás llegarían a las arcas municipales. Ahora resulta que con el PRI estábamos mejor. Qué desvergüenza. ¿Quién se acuerda de Ramiro, que no hizo nada por Guadalajara, solo endeudarla? Eso es estrategia para ellos. Víctor Hugo Pérez, ¿y la pavimentación para cuándo? Si lo que ve la gente no lo arreglan, imagínate lo que no vemos. Hablabas de 300 millones de pesos, regidor Valerio. Sí. ¿Cuándo empezarían a desembolsarse esos recursos? La idea es poderlo tener inclusive esta semana o la que sigue. Estamos esperando ya que caigan los recursos al fondo municipal y como consecuencia empezar a ejecutar. Uh-huh. Dice Rosa Alicia Pérez en relación al tema de los diputados, buenos días, el problema con el asunto de los diputados debe de verse de manera objetiva. Lo que están haciendo se llama abuso de poder aquí y en China. Solo trabajan en su beneficio y lo peor, no se miden con la misma vara que miden. 8692, buen día Enrique, soy chofer de Uber y quiero hacer la presente denuncia en la central camionera nueva. Los taxis amarillos actúan de manera impune gracias a nuestras autoridades. Yo mismo he visto cómo es que nos cazan por medio de la aplicación Uber y si subimos pasaje dentro del circuito nos interceptan y bajan al usuario. Si bien nos va, han lanzado piedras a los automóviles, roto parabrisas y cuando se baja el chofer a reclamar salen taxistas hasta por las coladeras. Bueno, ahí están las denuncias, este tema que sigue presente Jorge y bueno, si nos está escuchando la gente de Fiscalía. Eso es terrible, ¿no? O sea, son lugares que tendrían que ser libres de acceso ya. Aeropuertos, central camionera, etcétera. Regidor Sergio Tal, gracias por haber estado aquí. Sí, muchas gracias. Solamente comentar que en este año también de gobierno los regidores del PRI hemos sido responsables. Hemos presentado 76 iniciativas que estamos esperando pues que se dictaminen en las diferentes comisiones. A diferencia de las 66 que han presentado los 11 regidores de MC, estamos trabajando y seguiremos haciéndolo y estoy a sus órdenes. Gracias, regidor. Marco Valerio. Gracias, Enrique. Guadalajara está cambiando. Estamos trabajando, es una ruta de trabajo arduo, terminamos a altas horas de la noche y
lo verán pronto los resultados respecto a obras, respecto a temas. Agradecerte, buenos días a Gracias. todos. Gracias Jorge, gracias Enrique. Gracias, Jorge Rocha, como cada martes. Sí, y esperemos que para bien de todos, pues este gobierno vaya, digamos, cumpliendo todas estas cosas que prometió en campaña, ¿no? Nos vamos, soy Enrique Tucen, mañana otro cara a cara.